Yo quiero hablarles esta noche de algo que para mí quizás en los últimos meses siempre hemos tenido un nivel de revelación, pero allí como por el mes de octubre el Señor me visitó un día, y en esta visitación que tuve con el Señor me dijo que Él me iba a enseñar algunas cosas y que tenía que entender cosas por revelación. Y es por eso que yo le quiero hablar sobre el valor de la revelación. Amén. Diga conmigo: el valor de la revelación. Cuando hablo de la revelación, cuando digo el término revelación, no es una cuestión mística, no es como que yo sueño, no es como que yo estaba en un estado de casi inconsciencia o meditando en alguna cosa así, que de repente puede ser algo, hermano, indescriptible, un éxtasis. No, el término revelación lo que quiere decir básicamente es quitar un velo. Eso es lo que quiere decir revelación. Revelación es como quitar un velo de tus ojos y empezar a darte cuenta, a vivir o a conocer por experiencia lo que tal vez era una sombra para ti. Entonces, hablando de esto, me impresiona lo que Pablo empieza a hablarles a los hermanos. Y es porque, hermano, a partir de que usted tenga una revelación de las cosas del reino de Dios, usted va a poder cambiar su destino. Déjeme decirle algo. Pedro, en algún momento de su vida, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces unos decían que era Elías, otros decían que era Juan, otros decían que era algún profeta, ¿verdad? Pero Pedro tuvo que una revelación, y él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, mire cómo le cambia la vida a Pedro a raíz de que él tiene una revelación. Porque el Señor entonces le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Oiga, la palabra bienaventurado en el griego se dice makarios, y esa palabra quiere decir un hombre extremadamente dichoso, feliz. Una revelación le cambia su destino. En el momento en que él tiene revelación de quién es Jesús, entonces inmediatamente también Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Porque usted solamente sabrá quién es usted partiendo de que usted sepa quién es Él. Si usted sabe quién es Él, después se dará cuenta quién es usted en Cristo. Amén. ¿Cuánto me está siguiendo? Ahora, ese es el valor de una revelación. Eso es algo, un ejemplo sencillo, pero les voy a rogar que presten atención acá. Fíjense qué interesante el ver esto, porque, hermanos, para poder entrar en la vida plena necesitamos el conocimiento de la verdad revelada. San Juan capítulo 14, verso 6, ¿cómo dice? Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. San Juan 10:10. Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, y vida como en abundancia. Ahora, Jesús es tres cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso habla como de tres lugares. Habla como del atrio, habla como del lugar santo y del lugar santísimo. Ahora no voy a ir tan lejos allá. Póngame atención a esto. Resulta que lo que conecta, cuando hablamos del camino, diga el camino, hablamos de salvación, hablamos de redención. El camino tiene que ver con la salvación, ¿verdad? La salvación. Luego dice que es la verdad y la vida. Ahora, note algo. Lo que conecta la vida con el camino, hay algo que se queda en medio. ¿Qué es? ¿Qué dijo Jesús que es? El camino, la verdad. ¿Cuál es
¿cuál es el eslabón que une a la vida y el camino? Es el conocimiento de la verdad revelada. Entonces, una vez que usted conoce la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Pero no es cualquier cosa, es la verdad revelada. Una vez que usted tiene conocimiento de la verdad revelada, usted entra a disfrutar de la vida abundante. La mayoría de las personas conocen el camino, pero se empobrecieron. La mayoría de personas dicen: yo vine a Cristo, estoy en el Evangelio, y desde que yo vine, fíjate que antes de venir a Cristo yo estaba mejor. Porque llegó al Evangelio, se quedó en el camino, pero no conoce no tiene revelación de la verdad. Y en el reino de Dios, usted no puede tomar las cosas de otra manera, sino solo por revelación. En el reino de Dios no funciona la inteligencia natural. Aquí todo lo que se obtiene, todo lo que se recibe por revelación. Por eso es que miren, el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, verso 15 o verso 16 en adelante hasta el verso 18, a ver si lo pone ahí el hermano. El apóstol decía: por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que dice, ¿verdad? El verso 16, bueno, no está rápido, pero dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El verso que sigue, el verso 17 hasta el 19, dice: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de ¿qué? De sabiduría y de ¿qué? ¿Por qué Pablo no ora por otra cosa? Pablo lo que le pide a Dios es que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento. Mire que no ora para que ellos sean santos, no ora para que ellos sean bendecidos, no. Porque ya en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es: ya son bendecidos, pero ellos no se dan cuenta. Entonces lo que necesitas para darte cuenta de lo que tienes derecho es espíritu de sabiduría y de revelación. De otra manera vamos a vivir en el reino de Dios como aquel que vivía en la casa de su padre. ¿Se acuerdan? Como el hermano mayor del pródigo, que no se iba a pecar, nunca se fue a pecar, nunca anduvo en el mundo, siempre metido en la casa del padre, pero nunca se gozó ni de un cabrito. Y entonces se queja porque cuando regresa no, porque lo malgastó todo. Le dice: pero este tu hijo que lo malgastó todo, y a mí nunca me ha dejado gozarme ni un cabrito, y te les voy para. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. En otras palabras, si no te has gozado de todo lo que aquí hay, es porque te ha faltado ¿qué? O sea, tienes la cabecita muy chiquita, pues. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente no está en el camino? Están empobrecidos porque no saben lo que son y lo que tienen derecho. Entonces lo que necesitamos, mira, hay gente pidiéndole a Dios dinero. Dios no da dinero, Dios da sabiduría para poder hacerlo. Nunca se ponga a orar: Señor, ¿usted cree que se va a caer alguna maleta de arriba? No. Entonces la gente hace las oraciones tan locas que de repente se frustran. Señor, que toca a alguien, Señor, para que entonces la gente esté equivocada. El cielo no da dinero, el cielo lo que da es sabiduría, revelación para que usted pase. Aquí trabaja Dios. Ahora, el apóstol Pablo, ¿por qué nos estoy poniendo toda esta base? Porque les voy a empezar a hablar de algo tremendo. Y es que hay un montón de cosas que la gente llama evangelio que no son evangelio. Por eso es que déjenme enseñarles algo. El apóstol Pablo, le pido a Dios que me dé la sencillez para poder enseñarse, porque esto es un poquito más complicado de entender. El apóstol Pablo fue un apóstol, pero
mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Pablo no anduvo con Jesús. Pablo no comió con Jesús. Pablo no anduvo viendo los milagros que Jesús hacía. Pablo todo ese tiempo estuvo con Gamaliel, a los pies de Gamaliel, aprendiendo de la ley. Así que Pablo no tuvo la experiencia de conocer a Cristo en la carne. Diga, en la carne. Ahora, era una cuestión tan complicada porque el Señor se le aparece a él. Y entonces, para tener autenticidad ministerial, apostólica, se creía que para ser apóstol y tener esa autenticidad, esa autoridad apostólica, tenía que haber estado con Cristo en la carne. O sea, tenía que haberlo conocido. En otras palabras, tenía que haber andado con el Cristo de barba, con el Cristo de túnica, con el Cristo de sandalias, con el Cristo, haberlo visto y haber comido con él. Eso era una cuestión importante para poder ser contado entre los 12 apóstoles. Sin embargo, Pablo tiene una experiencia diferente. Y Pablo no estuvo con los 12, tampoco estuvo con el Jesús en la carne, pero se le aparece el Señor en una dimensión diferente. Y se le aparece por revelación. Digan revelación. Tiene un encuentro sobrenatural. Hechos capítulo 8. Y oye una voz que le habla y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y más tarde el Señor se le sigue apareciendo. Ahora escuchen esto. Resulta que como él no estuvo con ellos, con los 12, empezaron a criticarlo. Vos no puedes ser apóstol, es mentira. Vos no conoces al Cristo según la carne. Hasta el grado que Pablo muchas veces tuvo que defenderse de los ataques que le hacían, porque querían destruir su autenticidad ministerial. Por eso él escribe en el libro, déjenme acordarme ahorita, 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 16, Pablo dice estas palabras: porque de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y luego él dice: y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y el verso 17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Pablo, les voy a pedir que no aplaudan. ¿Saben por qué? Porque me hacen perder un poquito de tiempo, y el tiempo aquí es bien importante para todo lo que les quiero contar. Entonces, no aplaudan al final. Entonces, resulta, ¿dónde empezó? Entonces Pablo defendía a Pablo. Por eso es que el evangelio de Pablo es diferente al evangelio de Pedro. Por eso es que usted no va a encontrar que Pablo habla de los milagros de Cristo. ¿Te has fijado? ¿Cuándo usted va a encontrar en Romanos que Jesús salió de la casa de la suegra, de aquel que fue allá y que sanó un leproso? Nunca Pablo narra eso. Pero cuando usted lee los evangelios, habla de todos los milagros que Jesús hizo. Pero por el contrario, por eso es que hay gente que dice: ¡qué privilegio! El de aquellos que anduvieron con él, que lo vieron, que lo miraron. Hay gente que hasta desea haber estado ahí. Posiblemente si usted lo hubiera conocido según la carne, ni hubiese creído en él. ¿Ven? Porque aquellos se les manifestó según la carne y ellos tampoco lo creyeron, porque decían: este es el hijo de José, el hijo de María, aquí están sus hermanas, porque había un velo en la carne y no le podían ver la identidad. Sin embargo, usted le ha sido revelado por el Espíritu que Jesús es el Señor, y usted ha creído en el Señor. Ahora fíjense entonces,
La Biblia es la misma, pero la revelación no. Entonces usted tiene que buscar un evangelio de revelación, un evangelio, porque esto es lo que cambia la vida. A ver, ¿qué fue lo que conocieron los primeros discípulos? Al Cristo según la carne, al Cristo de barba, al Cristo en la cruz, al Cristo clavado. Pero Pablo no lo vio así. Pablo lo vio entronizado, allá arriba, sentado, como lo vio Juan en el Apocalipsis. Aleluya. El de la cruz no puede hacer nada por ti, pero el que está sentado a la diestra del Padre, aleluya, ese sí puede, ese tiene poder para salvarte. ¿Me entiende o no me entiende? Ahora póngame atención a esto. Entonces Pablo por eso decía, hermano, que él recibió todas estas cosas por revelación. Levante la mano y dígale: Señor, dame revelación. Mire esto, por ejemplo, Jesús dijo esta palabra. Jesús dijo esto. Déjenme seguir hablándoles, platicando con ustedes, porque yo quiero que ustedes tengan un hambre por la revelación de Dios. Y la revelación no viene por una imposición de manos solamente. La revelación tiene que haber hambre en ti para recibirla. Mira esto. Por ejemplo, Jesús dijo esto: para que teniendo ojos no vean, para que no se arrepientan, para que teniendo oídos no oigan. Entonces había gente que tenía habilitado el sentido del oído y habilitado el sentido de la vista, pero viendo no ven, dice, y oyendo no oyen, para que no se arrepientan ni les sean perdonados los pecados. ¿Qué le parece a usted? La tragedia de Israel. ¿Saben cuál fue la tragedia de Israel? No tener revelación. Si conocieras tu día, pero ahora tus ojos están cerrados. Y mire la tragedia de un pueblo es quedarse sin revelación. La tragedia suya es quedarse sin rema. ¿Por qué termina el rey Saúl buscando una agorera? Porque Dios no le hablaba ni por profecía, ni le hablaba por sueños. Su fuente de revelación, la voz profética, se apagó, y como se apagó, quedó desorientado en el mundo. Por eso, si hay algo que usted tiene que proteger, en la fuente de revelación. Ahora escucha esto. Jesús dijo estas cosas. Déjeme tomar un poquito de agua aquí. Jesús dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Bienaventurados los que sin ver, exactamente, porque hay gente que lo que quiere es ¿qué? Ver. ¿Para qué? Esos son los que viven un evangelio de la letra. Por eso este Bartimeo tenía ojos cerrados aquí, pero tenía otros ojos abiertos, porque solo yo era Jesús y era ciego, y él se levantó. Si usted le compró la Biblia, dice que los ciegos le seguían, y yo me pregunto cómo le seguían si no lo podían ver. Lo seguían por eso, porque la fe no viene por lo que tú ves, sino por lo que tú oyes. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Sigamos adelante. Entonces, miren, Pablo tenía una revelación de Dios en una dimensión diferente que creer. Bartimeo tenía una revelación de Dios a pesar de los líderes religiosos. Le puedo decir este pasaje que está bien bonito y que muchos lo leen y no saben de qué se habla y lo aplican mal. Citan la Biblia y no saben lo que están diciendo. Cuando usted cite la Biblia, cítela bien y ubíquese en el contexto correcto para que le traiga efecto. Dice Job capítulo 19 verso 25. Mucha gente cita este pasaje y dice: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantarás. Así no dice la Biblia, porque ellos lo aplican a ellos. Así no dice la Biblia. Lea lo que dice ahí. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre qué. Miren el valor de la revelación. Resulta que Job lo había perdido todo, que se estaba, si pones el verso que sigue, el verso 26, dice, y después de deshecha esta mi piel, estaba cayéndose de la piel a pedazos, estaba todo arruinado, pues lo peor. Pero miren cómo es la cosa, ¿ven? En medio de su crisis, él tiene una revelación
Y él tiene una revelación, pero más de 1200 años atrás un hombre tuvo una revelación de la cruz asombrosa. Y ese hombre que no sabía de Cristo dice: yo sé que yo tengo redentor. ¿Dónde está? Está en el futuro. 1000 años adelante está. Y yo lo puedo ver. Y yo sé que mi redentor va a estar en la cruz. Va a ir al inframundo a hacerse cenizas. Se volverá polvo, pero se levantará. Él no está hablando de él, sino que está hablando de su redentor. Por eso es que Jesús dice, allá en el Nuevo Testamento, Jesús dice: si yo fuera levantado, a todos levantaré. Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En otras palabras, si usted logra tener una revelación, Él tiene una revelación del futuro, se da cuenta que el Mesías va a aparecer, se da cuenta que es el Redentor, el Goel, el que puede comprar su ruina, que Él se apodera de esa revelación. Y oiga, la prueba de Job solo duró 3 meses. No fue toda una vida. 3 meses duró la prueba de Job, dicen los eruditos. Y hay gente que lleva en una prueba toda una vida. Y tiene una prueba toda una vida. ¿Qué les faltará para poder salir de la prueba? ¿Qué les hará falta? Les hará falta una revelación para poder encontrar la puerta, para poder darse cuenta dónde está la salida. Porque es verdad, esta vida tiene su lucha, pero no toda la vida será una lucha, hombre. ¿Me entiende, hermano? Entonces, resulta que Job dice: yo sé que mi redentor vive. Y él dice: y yo sé que aunque esté deshecha mi piel, yo sé. Aleluya. Ahí dice él: después deshecha mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Él está hablando no de él está hablando del Mesías, él está hablando de nuestro Señor. Y en esta fe, ¿no se acuerdan ustedes que Jesús dijo de Abraham: Abraham vio mi día y se gozó en él? ¿Cuándo fue que vio el día del Señor Abraham? Cuando iba a matar a su hijo, cuando lo iba a matar. Entonces tuvo una visión, tuvo una revelación del futuro. Y cuando tuvo esa revelación del futuro, ¡pum!, estaba ahí la provisión. Porque una vez que usted tiene revelación, usted empieza a ver el futuro, usted empieza a ver las cosas de manera como Dios las ha provisto. ¿Me entiende o no me entiende? El que solo vive controlado por esto, vive viendo nada más la misma realidad. Por eso es que cuando los 10 espías, reciban esta palabra, los 10 espías van a ver la tierra, 2 regresan con un informe diferente. Pero el asunto es, si todos estuvieron viendo la misma realidad, pero 2 lo vieron con ojos distintos. No sé si me estoy dando a entender. Usted puede ser que usted esté viendo este mundo, claro que lo está, pero usted tiene que estar viendo la realidad que el mundo ve, el sistema ve. Usted lo tiene que ver con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Ahora se le un aplauso al Señor, pues. Déjenme decirles algo. Voy a aprovechar que invito 20 minutos. Levante la mano y diga: Señor, dame revelación. Un pastor sin revelación está muerto. Usted sin revelación está acabado. Mira esto de Mario, los 2 Mario, miren esto. Ustedes que tienen llamada. Lo que hay que cuidar, y miren ustedes, iglesia, cuando uno tiene un pastor que tiene revelación, uno tiene que cuidar a ese pastor. Porque ustedes se alimentan de la palabra que trae el pastor. Hay que orar por él, y hay que pedirle a Dios por él, y hay que suplicarle a Dios para no estar criticando a los hombres de Dios. Ni siempre vienen los defectos, porque él es el vehículo por el cual viene la revelación. Los hombres de Dios son una fuente de revelación. Miren, cuando el profeta Eliseo, dice la Biblia que vino un rey, ¿se acuerdan del rey Asir? Y cerca de la ciudad de Jerusalén. Y entonces dice que el rey de Israel venía y salía, pero entonces aquellos le
el profeta y le decía al rey: no salgas por ahí porque de cierto te atraparán. Venía el rey y se iba por otro lado y nunca lo pudieron pescar, y de esta manera nunca lo pudieron agarrar. Vino el rey contrario, reunió a todo su aparato de inteligencia militar y dijo: acá hay un infiltrado que le está pasando toda la información a ese rey, por eso no lo podemos agarrar. Entonces viene alguien le dijo: no, aquí nadie está siendo desleal contigo. Lo que pasa es que en medio del pueblo de Israel está el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dice al rey las palabras que tú dices en tu alcoba. Y entonces el ataque cambió, y ahora ya no se dedica a seguir al rey, sino a matarle a quién: la fuente de revelación. Porque una vez que se muere la fuente de revelación en un pueblo, el pueblo se acaba. La iglesia se termina. Mientras haya revelación, la iglesia va a crecer, el cristiano va a crecer y la obra de Dios echará para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes lo que le digo? Levante la mano otra vez, haga ejercicio, dígale: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Número uno, ¿cómo viene esto y para quién es? Vamos a hablar de un hombre aquí rapidito, unas cositas tremendas. Verá que tanto que le he hablado que ya de repente está como perdido. No. Yo creo que usted tiene la mente abierta, el corazón abierto por el Espíritu. Lucas 2, 25 al 26. Miren lo que dice Lucas 2, 25 al 26. Dice así: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido, ¿qué? En el verso 26, como dice, y le había sido revelado. Es que esta está usando la versión RBA, usa la versión de las Américas. Dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo, por la versión Reina Valera 60, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Le había sido revelado. ¿Encontró alguna versión? Ahí está. ¿Qué le había sido revelado a él? Que no se iba a morir. Número uno, la revelación es para los ancianos. Y cuando digo los ancianos, no me refiero, en primer lugar, a la edad biológica de la persona. No es porque ya esté todo viejito y todo aturrado, ni tampoco me refiero al anciano que tiene un ministerio aquí. Anciano puede ser aquel que tiene dignidad de anciano, aunque no lo ejerza un ministerio acá. El término anciano se dice presbíteros, y esa palabra quiere decir dignidad, quiere decir, oiga, madurez, quiere también decir un embajador. Entonces, quienes reciben revelación, ese hombre no era un niño, era un anciano, era un maduro. ¿Por qué usted tiene que madurar? Porque de otra manera la revelación no es para los niños, la revelación es para los maduros. Por eso es que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 2, decía Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo y de los príncipes que perecen, sino la sabiduría predestinada de delante de la fundación del mundo para nuestra gloria. ¿Se da cuenta? Pero hay gente que por todo se molesta en la iglesia. Usted se enoja porque no le dan la mano. Usted se enoja por cualquier cosa. Usted no está equipado entonces para recibir ¿qué? Revelación. Porque la revelación es para gente madura. La revelación no es para los niños. Amén. Por eso es que eso está en 1 Corintios 2, 6 al 7, lo que le decía antes. Mire, Pablo decía: yo anciano, decía Pablo. ¿Sabe qué más? Por ejemplo, Juan, un ejemplo. Juan, el apóstol, tenía 17 años cuando el Señor lo llamó. Era un apóstol a los 17 años. Y a los 17 se convirtió en el hombre más joven que andaba con Jesús. Era bien inmaduro. Cuando usted lee las cartas de Juan, ¿de qué habla? ¿Cuál es el mensaje central de las epístolas de Juan? ¿Quién me puede decir? El amor. Exactamente. El amor. El amor ese es el mensaje central de las epístolas de Juan. Amados, amémonos de corazón y no de labios. El que no ama a su hermano no ha
Cuando él era joven le revelaron ¿qué? ¿Qué le revelaron a él? El misterio del amor, que no es que sea poca cosa, pero cuando fue maduro, ¿qué le revelaron? El Apocalipsis. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Hay gente que dice, a mí no me gustan esos mensajes así de esos hombres que andan cerrados, ni le entiendo ese hombre yo. Porque usted lo que quiere es que le hablemos del amor, del perdón, de llevarse bien con los vecinos. Eso debería saber usted, hombre. Semejante viejo tiene un montón de años en la iglesia. Los cristianos así viven, por eso es que usted va a la iglesia tradicional y no le hagan esto. Lo que le hablan es, hermanos, hay que perdonar. Y hay un montón de hermanos resentidos en la iglesia, imagínate. Hermanos, hay que hacer esto. Hermanos, llevémonos bien. Ese es un mensaje. ¿Sabe para quién es? Para gente inmadura. No es que no se deba hablar, no es que no se deba predicar, pero ¿sabe qué? Usted tiene que pasar de la leche y de la vianda a una revelación más adulta. ¿Por qué? Porque esto es lo que le van a revelar a usted, los misterios. Pero para eso necesita ser anciano, necesita ser maduro. No creo que tiene la Biblia, ya no sea más niño, hermano. Amén, hermano. ¿Sí o no? Dice la Biblia que había una mujer allí también llamada Ana. Oiga, Ana dice la palabra del Señor que ella, eso está en Lucas 2:36-37, y dice que Ana era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Mire, de edad muy avanzada, y dice la palabra, hermano, que había estado casada con su marido 7 años y ahora tenía 84. Quiere decir que a los 91 años todavía nada. Y a los 91 años pasaba en el templo. ¿Quién a los 91 años vendría aquí? A los 91 años hay que tenerlo allá comiendo papas rayadas en el bus, si es que llega a los 91. Pero a los 91 años recibí la revelación. Porque era una anciana, diga una anciana. Si usted no madura, mujer, usted piensa, usted puede entender esto. Si usted no madura, hermano, piensa que va a entender esto. La revelación no es para los niños. La revelación, cualquiera se tiene un mensaje, hermano. Si predicar al fin y al cabo, cualquiera se echa un mensaje. Pero traer una revelación es otra cosa. En primer lugar, hay que ser maduro, diga maduro. Segundo, Lucas 2:35 al 26, hablando de Simeón, dice: y aquí ven en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consumación y el Espíritu Santo estaba sobre él. Diga, el Espíritu Santo está sobre él. Mire que no dice dentro de él, ventaja que tenemos nosotros. Ellos eran habilitados por el Espíritu, pero no eran habitados por el Espíritu. Y el Espíritu venía y se iba. Pero usted y yo, de acuerdo a 1 Corintios 3:16, dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu. Amén. Quiere decir que si alguien quiere tener revelación, ¿qué tiene que tener? Comunión con el Espíritu Santo. Tienes que incentivar, tienes que incrementar tu comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que conoce estas cosas, porque nadie conoció las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Diga: Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero conocerte más. La Biblia dice, hermanos, oiga, la palabra de Dios, dice la Biblia que cuando el Espíritu le había sido revelado por el Espíritu. ¿Sabe qué, hermano? A mí me impresiona esto. Ese hombre no era un sacerdote, no se dice en la Biblia, Simeón. No pertenecía a ninguna clase sacerdotal, no tenía que ver con alguna orden de los sacerdotes, ni siquiera se dice de dónde era, ni a qué se dedicaba. Lo más seguro que era uno de esos hombres sencillos, humildes.
¿Cuántos me están entendiendo? Era justo y piadoso, tenía orden en su vida. Por eso es que escúchenme una cosa, queridos santos. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz. Oigan, había tres cosas que gobernaban la tierra. Estaba vacío, estaba en desorden y estaba en tinieblas. Sin embargo, el Espíritu se movía. Por eso es que la gente lo que anda buscando son bendiciones. La gente lo que anda buscando es el mover, sentirse que, sentir un río de agua viva. Pero su vida está vacía de la palabra y su vida está en desorden. No quiere casarse, no quiere arreglar el relajo que tiene en su vida, pero lo único que viene a buscar es la unción. Y el problema de eso es que la unción no transforma a nadie. Lo que transforma es la revelación de la palabra. ¿Entiende? Usted no se puede convertir en un cristiano así, de mover solo. Oye, lo que quiero es sentir, porque la gente lo que hace es querer sentir. Y sentir al Señor. Es más, cuando ellos no sienten, creen que Dios los abandonó. Entonces, por eso, si usted lo lee con cuidado, se da cuenta. No busque mover del Espíritu. Hay gente que está en desorden, pero lo que quiere es un mover del Espíritu. Y nos pasa como le pasó a Israel. Salmo 103, verso 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué vieron los hijos de Israel? Las obras de Dios. El mar abrirse, caer maná del cielo, codornices que venían, una piedra que les dio agua. La pregunta es, ¿entraron a la tierra prometida? ¿Quién era el único que conocía los caminos de Dios allí? Moisés. De nada sirve un montón de gente que se emociona, que habla lenguas y todo un montón de cosas. Está bueno, habla lenguas y todo eso, pero hay una cosa importante: ponga en orden su vida. Y el Espíritu Santo vendrá y le revelará todas las cosas. Amén, hermano. Amén. Diga amén. Diga, Señor, dame revelación. Número 3. Entonces este hombre, la tercera cosa es que el Espíritu estaba sobre él, pero ahora el Espíritu Santo lo habilitaba para darle revelación. El verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. Oiga, recibió una revelación y dejó de preocuparse por la vida o por la muerte. Todo el tiempo pasaba pensando, ¿a qué hora no voy a morir yo? Una vez que le fue dada una revelación, dice que, es más, todavía no ha llegado el Mesías. Sigo viviendo. Sigo viviendo. Sigo aquí. ¿Por qué? Porque dejó de preocuparse por la muerte. Porque tenía una revelación. No se dice la forma en que él escuchó al Espíritu Santo para revelarle. Ni en San Juan capítulo 16, versos 13 al 14, 3 cosas. Dice ahí la palabra que es el Espíritu de verdad, que nos guiará toda la verdad y que nos hablará. Diga, el Espíritu Santo habla. Diga, el Espíritu Santo me enseña. Otra vez levante la mano, diga, el Espíritu Santo enséñame. Una de las cosas que David oraba en el capítulo 51, versos 10 y 11 del libro de los Salmos. ¿Cómo dice? Crea en mí, Dios, un espíritu recto dentro de mí. Y el verso 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que en el momento en que lo mandó el Espíritu se acabó todo. Si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, este es un año en que usted tiene que tener mucha comunión con el Espíritu Santo. El domingo yo predicaba de esto, como el Espíritu de la profecía dice que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. Entonces cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted va a tener revelación de Él. Hermano, póngase a pensar aquí. Aquel día vino este anciano al templo. Oiga,
Vino este viejito al templo. Y cuando llegó al templo, ¿cómo él iba a saber? Es que ahí había un montón de niños. No, mira que era un ritual que se hacía en Israel. Y no solamente estaba Jesús. Así que había un montón de padres y un montón de niños circuncidados. ¿Y cómo él iba a saber? Entre tantos niños. ¿Cómo era que iba a venir Simeón? Ah, ¿será ese? Ah, no es ese. ¿Será este otro? No. ¿Será este otro? Tampoco. ¿Será este otro? No. ¿Cuál será? ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo supo entre tantos niños? ¿Cómo fue que llegó a donde estaba el que era? No como nosotros que decimos una cosa en una profecía y cuando no se cumple decimos, la arreglamos, no, es que no era así, era de otra forma como el Señor quería. No, ese hombre tenía una revelación tan clara, oiga, que llegó en medio de un montón de niños y cuando llegó, lo vio y dijo, aquí está. Porque el Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu nunca te va a guiar a una media verdad. El Espíritu te lleva hacia la verdad completa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y oiga, pero lo más trágico de todo es que los que conocían la ley, los que pasaban leyendo las escrituras, la Torá, los salmos y los profetas, que hablaban de ese niño, no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. El sacerdote que pasaba empapado de que un día iba a venir el Hijo de Dios, de que era la salvación de Israel. Oiga, el sacerdote lo tomó en sus brazos, lo tuvo enfrente de él, y no darse cuenta que era el Hijo de Dios. Se imagina un viejecito y dice, este es el Hijo de Dios, pero el que sabía la letra, porque una cosa es conocer letra y otra cosa es tener revelación. El que solo tiene letra, el que solo tiene logos, el que solo sabe recitar textos de la Biblia, pero no sabe lo que significa, muchas veces están más ciegos que los que no saben nada. Por eso tú vas a las iglesias religiosas y el Espíritu de Dios no se mueve, lo que es un movimiento emotivo, pero no hay revelación. Los movimientos genuinos del Espíritu, hermano amado, son por revelación. Y entonces, ¿qué cosa, hermano? La Biblia dice acá en Lucas 2:27, miren lo que dice, y movido por el Espíritu Santo. ¿Quién le revelaba? El Espíritu. ¿Quién le hablaba? El Espíritu. ¿Y quién lo movía? Aquí dice, miren, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Pregúntele al que tiene al lado, ¿quién te trajo hoy